Que el Señor le bendiga a todos y cada uno de ustedes, que la paz de nuestro Dios y Todopoderoso, de nuestro Padre y Dios Santo Todopoderoso pueda ser con cada uno de nosotros en esta hora. Y quiero disponer de este tiempo en el nombre del Señor para poder meditar un poco en la palabra de Dios. Necesitamos afirmarnos en la palabra, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo y poder entonces contemplar las verdades que nos han sido reveladas, sobre todo para que podamos estar firmes en el día de la venida del Señor. Para mí es una oportunidad maravillosa la que me da el Señor de poder compartir el Evangelio, de poder manifestar a través de la palabra de Dios estas grandes verdades. Estamos viviendo tiempos realmente solemnes en los cuales nosotros debemos de estar preparándonos para lo que pronto ha de acontecer sobre esta tierra. Viene una crisis cual nunca hubo antes, una crisis que realmente se manifestará, pero que ninguna pluma podrá escribir, pues será una angustia que la palabra describe como la angustia de Jacob. Y bueno, tengo en el exterior una serie de sonidos de ambulancia y carros de bomberos que pasan. Hay incendios cerca de la zona, así que el ambiente no es un ambiente común, o más bien no es un ambiente tranquilo, sino que más bien hay un afán y una gran expectativa por todo lo que está ocurriendo aún en la naturaleza. Así que este ruido es producto de lo que está ocurriendo muy cerca del lugar en donde estoy viviendo. Así que vamos a pedirle al Señor la dirección del Espíritu Santo, vamos a orar para que el Señor nos acompañe y podamos ver qué nos dice la palabra de Dios y podamos nosotros entonces estar prestos a la influencia del Espíritu Santo para que podamos entonces recibir esta verdad que fue una vez dada a los santos. Así que vamos a orar para que podamos entonces escuchar la palabra de Dios. Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, muchas gracias porque usted nos da de su palabra, palabra que realmente nos muestra a nosotros el fin de los tiempos y nos muestra también, Padre Celestial, cómo hemos de prepararnos, Señor, cómo hemos de prepararnos para la crisis final y el pronto regreso de Jesús. Señor, es en el nombre de Jesús que quiero pedir la dirección y tu compañía en esta hora, porque al abrir tu palabra queremos que usted nos muestre, Señor, cuál es su voluntad. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero hacer una meditación bien breve, pero podamos nosotros también entender a la luz de la palabra de Dios qué es lo que el Señor quiere mostrarnos y qué es lo que realmente eso significa para el creyente, para aquel que cree en Cristo como su Salvador, para aquel que le ha aceptado como su sustituto y garante, y como aquel y que ha aceptado la sangre de Cristo como la única sangre que puede limpiarnos de toda maldad. Así que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro y el capítulo 4, nos muestra a nosotros unas palabras bien interesantes, entendiendo, mis hermanos y mis amigos que escuchan, que el apóstol Pedro comprendía muy bien en el tiempo en el que él vivía que el tiempo o la venida del Señor estaba cerca. Y eso es algo bien sorprendente porque en el primer siglo de la era cristiana, pues Cristo no estaba tan cerca como lo estamos hoy de la segunda venida del Salvador. Estamos en una época en la cual están ocurriendo acontecimientos solemnes, y no solamente acontecimientos solemnes, sino que la apostasía y la negación a la verdad está realmente por doquier.
la verdad del evangelio está siendo distorsionada y de esa manera el enemigo de las almas se complace porque a él no le importa tanto los acontecimientos sobrenaturales y todo lo que esté ocurriendo. A él lo que le importa es que las personas no conozcan el evangelio y no conozcan la verdad y no conozcan cuál es la preparación que debemos de tener nosotros para el pronto regreso de Cristo Jesús. A Satanás no le importa que las personas estén involucradas en la política, en los movimientos que tienen que ver con posesiones presidenciales. A Satanás no le importa que usted vaya a la iglesia. A Satanás no le interesa eso. A Satanás lo que le interesa es que usted esté dormido y esté en un estado en el cual usted no pueda discernir las cosas espirituales. A eso es eso es lo que a él le interesa. Hay una guerra por nuestra mente. Satanás ejerce el poder de la mente sobre la mente. Él quiere distraernos a nosotros de la verdad y vaya que lo ha logrado. Vaya que ha logrado que el ser humano se distraiga en las cosas del mundo y y pueda entrar el mundo también a la iglesia. No solamente estoy hablando como adventista, yo también estoy hablando en general. El mundo adventista o la iglesia adventista es una iglesia que el Señor levantó, es un movimiento profético, es una iglesia que el Señor ha levantado con un plan, y el plan es que el evangelio de Cristo sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿qué evangelio es ese? Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice que es el evangelio eterno el que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Es un llamado para que el mundo entienda que estamos en el día del juicio o en el día de la expiación, en el día antitípico en el cual Cristo, como sumo sacerdote, está intercediendo por la humanidad, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos. Si ustedes van al libro de Hebreos, vamos a ir un poco, porque no quiero dejar de lado esto que dice la escritura y que es sumamente importante para que nosotros podamos comprender lo que dice el libro de Hebreos, que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, o para presentarse en favor de nosotros, en favor de los que creen en Cristo Jesús. De manera que Cristo entró al cielo, pero entró al lugar santísimo, entró al santuario, entró a la misma presencia de Dios y entonces ahora intercede por la humanidad. Intercede por cada uno de los que se acercan a Él con confianza al trono de la gracia. Y eso es entonces lo que la palabra de Dios nos dice, que la hora del juicio ha llegado. Ese juicio implica que estamos viviendo en el día de la expiación final, un día que Levítico 16 nos muestra a nosotros como el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, para limpiar el lugar santísimo del pecado y entonces finalmente colocar los pecados de todos aquellos que lo habían confesado sobre el macho Azazel, o sobre este macho que simbolizaba a aquel que era el opositor de Cristo Jesús, o que es el enemigo de las almas. En otras palabras, el mismo Satanás es quien cargará finalmente con los pecados, y juntamente él con los impíos será destruido en el día final. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado, y todo aquel que contempla el pecado y que practica el pecado, pues será destruido juntamente por la palabra de Dios, y entonces
no quedará ni raíz ni rama, es decir, el pecado ya no existirá más. De manera que esta es una obra que el Señor se dispone a realizar. Entre tanto, el pueblo y todos aquellos que profesan creer en Cristo Jesús se acercan a Él para confesar sus pecados, para confesarlos delante del trono de la gracia, para acercarse a Cristo y entonces pedirle no solamente el perdón de los pecados, sino que nos limpie de toda maldad, que nos purifique, que nos limpie de toda inmundicia, para que por la sangre de Cristo nosotros podamos ser habilitados para toda obra buena, según Hebreos 13, 20, 21. Y también lo dice Hebreos en el capítulo 9, porque si ustedes leen Hebreos capítulo 9, en el verso 14 dice que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De manera que nadie puede servir a Dios si antes no recibe por la obra de Cristo Jesús su sangre, para que sus mentes, sus conciencias sean limpiadas de obras muertas que están en contra de la voluntad de Dios y que se oponen a la ley de Dios, que es el fundamento del carácter divino, que es el fundamento de su gobierno, la ley, que realmente sostiene todas las cosas. Su palabra es ley. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y esa misma palabra sostiene el universo, y por esa misma palabra el Señor también nos limpia y nos purifica. Y es interesante porque así lo dice el libro de Efesios. Si ustedes leen el libro de Efesios, el Señor dice que por la palabra de Dios Él nos limpia, Él nos purifica. Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para santificar a quién? A su iglesia, a su pueblo, a aquellos que esperan la venida del Señor, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es palabra purificadora, palabra que limpia, palabra que habilita, palabra que nos quita toda inmundicia y todo pecado, porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra no es nada más ni nada menos que Cristo encarnado, Cristo manifestado en el hombre. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando comemos de la palabra de Dios, Cristo habita en nosotros por fe. Cristo mora en nosotros y por lo tanto somos hechos morada suya. Eso es lo que el Evangelio enseña. Así que, entendiendo esto, el apóstol Pablo va a concluir lo siguiente, el apóstol Pedro, perdón, donde él en el capítulo 4 dice, en el verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y entonces él dice en el verso 12 lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os sobrevendrá como si alguna cosa extraña aconteciese. En otras palabras, nosotros no podemos sorprendernos de la prueba que vendrá sobre aquellos que profesan el nombre de Cristo, como si algo extraño aconteciese. ¿Y por qué no podemos sorprendernos? Bueno, precisamente porque el verso 7 del capítulo 1 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, primera de Pedro capítulo 1, verso 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que el motivo por el cual nosotros hemos de pasar por la prueba y por medio de la cual nosotros no debemos de sorprendernos, pues esta prueba es para que nuestra fe sea probada como oro en el fuego. Porque si el oro en el fuego es refinado, de la misma manera nuestra fe ha de ser probada, y entonces sea hallado en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga, todo aquel que profese el nombre de Cristo Jesús, todo aquel que haya pasado por la prueba de la aflicción que pronto sobrevendrá sobre esta tierra, pueda entonces permanecer fiel
delante del Dios Todopoderoso. Y esto es interesante porque el verso 13 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice que nosotros no debemos sorprendernos, sino que debemos gozarnos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participantes de los padecimientos de Cristo. Y aquí tenemos que hacer una aclaración, y es que el capítulo 4, en el verso 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y esto es sumamente importante, porque si Cristo padeció en la carne, y eso tiene que ser mejor traducido como la humanidad, como en este cuerpo carnal, en este cuerpo que usted y yo tenemos, en esta naturaleza humana pecaminosa, en esta naturaleza humana, en este cuerpo que usted y yo tenemos en este momento, Cristo, habiéndose hecho hombre, Cristo habiendo tomado la humanidad, Cristo habiéndose encarnado, Cristo habiendo morado en medio de la humanidad, padeció. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue perfeccionado, por lo cual él aprendió la obediencia por medio de las aflicciones. De manera que el verso 1 dice del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De manera que si Cristo padeció en la carne, Cristo padeció para condenar el pecado en la carne, para que ya el pecado no se manifieste ante nosotros, para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros, sino que más bien nosotros podamos vivir este tiempo que resta en la carne, no conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los malos pensamientos, no conforme a los malos deseos, no conforme a las malas acciones, sino conforme al propósito de Dios. Y es por eso que en el verso 13 del capítulo 4 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De la misma manera como el Espíritu de Dios reposó sobre Cristo y Cristo se aferró al trono de la gracia, Cristo se aferró al poder divino, Cristo estuvo en una situación en la cual él dependía del Padre, en la cual él dependía del poder del Espíritu Santo para vivir una vida en obediencia, para poder entonces vivir una vida, aunque de padecimientos, una vida victoriosa. De la misma manera, nosotros, si somos vituperados en el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y sigue diciendo, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿De parte de quién es blasfemado el nombre del Señor? De parte de los desobedientes, de los impíos, de aquellos que no se glorían en la tribulación, de aquellos que más bien rechazan el camino de Cristo porque les parece un camino pesado. Cuando el Señor dice que el yugo del Señor es fácil y que es liviano su fardo, es liviana su carga. El Evangelio presenta a Cristo como aquel que es poderoso para sostenernos, como aquel que puede hacer liviana la carga y como aquel que puede darnos a nosotros el sostén seguro en la tribulación. El verso 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, nosotros no debemos padecer por este tipo de impiedades, por este tipo de injusticias, por este tipo de pecados. Pero si alguno padece como Cristo, no se avergüence. Es decir, es menos vergonzoso padecer por Cristo y en Cristo que padecer
como un homicida, como un ladrón o como un malhechor. El verso 16 dice, pero si alguno padece como Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuál es la razón del por qué debemos glorificar a Dios por padecer en Cristo y por Cristo? El verso 7 de Primera de Pedro en el capítulo 4 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? En otras palabras, si los impíos han de perecer, han de ser juzgados por sus pecados y por el no arrepentimiento, y entonces toda la carga caerá sobre ellos por haber sido aquellos que rechazan el mensaje de salvación, cuanto más nosotros que hemos recibido las buenas nuevas, no hemos de estar firmes en este día del juicio, donde la palabra de Dios nos dice que sí, el juicio comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si Dios con estricto rigor juzgará a cada uno que profese el nombre de Cristo, si Dios entonces manifestará su voluntad para todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Salvador, y escudriñará sus corazones de manera tan profunda como si existiera un solo ser humano en la tierra, entonces, ¿qué será de los impíos que han rechazado el evangelio? Así que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mis hermanos y mis amigos, esto es una demostración de lo que nosotros debemos entonces entender. El juicio de Dios empieza por aquellos que profesan el nombre de Cristo, por aquellos que han aceptado y han recibido la verdad una vez dada a los santos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador ha de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Si sabe que el fin está cerca, debemos ser sobrios y entonces velar y mantenernos delante de Dios sin mancha y sin arruga. Yo quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, donde a nosotros se nos manifiesta lo siguiente de una manera maravillosa en el capítulo El juicio antes del fin. En el Conflicto de los Siglos, en este libro que a nosotros se nos ha dejado para que podamos ver realmente todo lo que ha de acontecer antes de que Cristo venga y prepararnos para su pronto regreso, en el capítulo El juicio antes del fin o el juicio investigador, en la página 539 se nos dice lo siguiente: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de vida eterna. Así que todo aquel que haya aceptado a Cristo como su sacrificio expiatorio, como su Salvador, tiene el nombre inscrito en el cielo y el perdón frente a sus nombres. Y entonces llegaron, por medio de esta sangre, llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter, el carácter de Cristo, está en armonía con la ley de Dios. En otras palabras, nuestro carácter debe estar en armonía con la santa ley de Dios. Y de esa manera nuestros pecados podrán ser borrados. Y si lo vemos de manera contraria, quiere decir que todo aquel que realmente no se haya arrepentido verdaderamente de su pecado y que no haya aceptado la fe y la sangre de Cristo, no tendrá su nombre inscrito y por lo tanto sus pecados no serán borrados, y estos pecados los condenarán en el día del juicio final.
Y hay un párrafo que dice lo siguiente: la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. De manera que antes de que Cristo venga, todos los pecados confesados han de ser borrados para entonces poder morar delante del Dios Todopoderoso. De lo contrario, todo aquel que no se haya arrepentido para que sus pecados sean borrados y sus mentes limpias de toda maldad, y podamos ser entonces preparados por medio de vidas sin pecado, en perfecta armonía con la santa ley de Dios, no podremos entonces habitar en la presencia del Dios Santo. Por lo tanto, y en estas palabras el apóstol dice que nosotros debemos entonces soportar toda prueba, todo vituperio, todo aquello que realmente nos agobie, no porque sea difícil o tedioso, sino porque Cristo también padeció. Y si Cristo padeció, Él realmente puede darnos su justicia para que usted y yo no pequemos contra Dios, sino que nos mantengamos gozosos, aunque la persecución venga sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga y podamos estar firmes en el tiempo del fin en el que nos encontramos. Bendiciones.